Que espero sea de bendición. Ponga atención a la letra para la honra y gloria de nuestro Dios. En el mundo viví alejado de ti y probando tantas cosas yo viví. Yo perdido viví, sin amor y sin luz, naufragando por el mundo, me encontraste, Señor. Tú que me salvaste y me diste nueva vida, rindo mis talentos y mi vida solo a ti. A Jesús el Cristo, la alabanza y la gloria, el tributo y el poder. Hoy yo gracias te doy por tu amor y perdón. Me sacaste de esa vida tan hostil. Hoy camino hacia ti, día a día ante ti. Mi sendero es hermoso, hoy que vives en mí. Tú que me salvaste y me diste nueva vida, rindo mis talentos y mi vida solo a ti. A Jesús el Cristo, la alabanza y la gloria, el tributo y el poder. Tú que me salvaste y me diste nueva vida, rindo mis talentos y mi vida solo a ti. A Jesús el Cristo, la alabanza y la gloria, el tributo y el poder, el tributo y el poder, el tributo y el poder. Amén. Ayer me tropecé y un antiguo sentimiento experimenté. Es amargo y sin sabor, mata el alma de temor, alejándome de ti. Hoy ha vuelto a suceder y me muero de vergüenza de reconocer la ironía de saber que la carga que te di hoy la siento en mi ser. Perdóname por haber tenido en poco tu dolor, que sufriste al abogar en mi favor, por tomar a la ligera el sacrificio que me diera salvación. Perdóname, porque de tu gracia yo me aproveché cuando tú dejaste todo en el ayer. Yo cegado en mi pasado, he caído en el pecado otra vez. Perdóname. Hoy confieso mis pecados ante ti, reclamando tus promesas para mí.
y la gracia de tu amor se quedó en mi corazón. Hoy te imploro vida eterna para mí. Perdóname por haber tenido en poco tu dolor, que sufriste al abogar en mi favor, por tomar a la ligera el sacrificio que me diera salvación. Perdóname, porque de tu gracia yo me aproveché, cuando tú dejaste todo en el ayer. Yo cegado en mi pasado, he caído en el pecado otra vez. Perdóname, porque de tu gracia yo me aproveché, cuando tú dejaste todo en el ayer. Yo cegado en mi pecado, he caído en el pecado otra vez. Perdóname, perdóname. Amén. Gracias a Dios por esos cantos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en el libro de Marcos, por favor. Vamos a la Biblia, a alimentarnos de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Alimentarnos. Qué bueno que pudo venir esta mañana. Gloria a Dios, esta tarde, estar aquí. Gracias a Dios porque puede estar aquí. Abra su Biblia entonces en Marcos, el capítulo número 5, versículo 21. Marcos 5. Vamos a la Biblia, Marcos 5. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. En el versículo 21 en adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Note lo que ella dijo, ¿verdad? Si tan solamente tocara, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Vea por favor ahora, un poquito más adelante, en Lucas, un pasaje paralelo, capítulo 8. Lucas capítulo 8, vea a partir del versículo 40. Lucas 8, dice la Biblia en el versículo número, acompáñeme, versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. He titulado este mensaje, hermanos, el borde de su manto. El borde de su manto. Vamos a orar. Acompáñeme, por favor, querido hermano, en una oración para que Dios nos hable en esta hora. Señor bendito, gracias por tu maravillosa palabra que podemos estudiar, Señor, porque en ella encontramos una fuente inagotable de sabiduría y de todo lo que necesitamos en el día a día. Y yo te ruego, Señor, que tú puedas usar tu palabra poderosa para hablarnos en esta hora. Y, Señor bendito, que podamos extraer, Señor, lo que tú necesitas
alimentarnos en esta hora. Bendito sea, Señor. Háblanos, habla a cada corazón. No permitas que Satanás ponga en nuestras mentes distracciones que nos desvíen, Señor, del propósito de estar esta tarde aquí para escuchar. Te ruego, por favor, háblanos, úsame en esta hora, perdóname, Señor, de todos mis pecados y déjame ser instrumento. No permitas que este siervo sea un estorbo para que tu palabra llegue a los corazones de los hermanos y tu Espíritu Santo obre. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede imaginar por un breve momento conmigo esta escena? Esta escena ocurre en la región de Capernaum, una ciudad estratégica del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está regresando de la tierra de los Gadarenos. Había llegado al otro lado y se encontró a ese Gadareno que nadie podía atar ni aun con cadenas. Y ahora lo deja transformado, vestido y en su cabal juicio. Y ahora regresa a Capernaum. Jesús llega después de liberar a ese hombre, y al volver le recibe una gran multitud. Ve al versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. El ambiente era intenso. Era cargado de expectativas. Habían escuchado del Maestro, habían escuchado de Jesús, habían llegado hasta sus oídos lo que Él estaba haciendo, su bondad, su amor, su enseñanza, su predicación. No era como la de los escribas y fariseos. La gente no venía solamente a escucharlo, ellos venían con una expectativa mayor, venían con necesidad. Entre esa multitud había enfermos, oprimidos, había uno que otro curioso, uno que otro religioso crítico. Todos se agolpaban alrededor del Maestro, lo apretaban, dice la palabra. Y en medio de esa multitud es que aparece un personaje llamado Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga. Según lo que podemos ver en la palabra de Dios, él era bueno con el pueblo, era lector oficial de la ley, y este hombre respetado, entonces ahora viene humillado, queriendo que Jesús haga algo por su hija que estaba muriendo. Y mientras Jesús va para atender a la petición de Jairo y esa multitud le aprieta, se escuchan murmullos, se escuchan palabras. Mientras Jesús camina hacia esa casa de Jairo, sucede una interrupción divina. Una mujer enferma desde hacía 12 años, hermanos. No estamos hablando de 12 días, ni 12 semanas, 12 largos años. En Marcos y en Lucas se nos detalla que era un flujo de sangre. Mire lo que dice, por favor, en el versículo 43, Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Y si podemos recordar en Levítico capítulo 15, podemos darnos cuenta lo que significaba para una mujer judía tener flujo de sangre. Y no está hablando de flujo de sangre, hermanos, de la nariz o de los oídos. Es obvio que tenía flujo de sangre de su matriz, hemorragias constantemente. ¿Puede imaginarse lo que eso produjo en ella? Una mujer con una hemorragia era considerada ritualmente, según la ley, impura. Mire lo que dice Levítico 15. No pierda Lucas, por favor, póngale ahí una marquita o un listón de su Biblia o algo y vaya conmigo a Levítico y veamos lo que dice la Biblia en el capítulo 15, versículo 25. Lucas 15, 25 dice así: y la mujer, cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo
hasta la noche, y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas, 2 palominos, y los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su sangre. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo, para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece de su costumbre, y para el que tuviese flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiese con mujer inmunda. Estaba más que claro para los judíos lo que debería hacerse con una mujer que padecía de flujo de sangre. Ella no podía participar del culto. Ella no podía acercarse al tabernáculo, al templo. Ella no podía tocar algo santo. Todo lo que ella tocaba sería inmundo. Vivía entonces marginada social y espiritualmente. 12 largos años, con dolor físico. ¿Puede imaginar lo que provoca tener hemorragias por 12 años? Anemias constantemente, batallando por su salud, no poder tener una vida normal. No, yo estoy seguro, hermanos, que debido al flujo de sangre por tanto tiempo, se empieza a caer el cabello de las damas, se empieza a debilitar, la piel empieza, hermanos, a cambiar de color, los ojos, todo comienza a desgastarse. No solo eso, sino también tenía ahora, en este momento, ruina económica, ruina en cuanto a su economía. Porque si vamos otra vez a la Biblia, ahí vamos a darnos cuenta que dice en el versículo número 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Lo cual significa, hermanos, que se habían agotado sus recursos. Ya no había más. No solamente estaba rechazada socialmente, con dolores físicos, con vergüenzas constantes. Por eso es que ella planeó entre la multitud, si tan solamente tocara el borde de su manto. No quiero que se den cuenta que tengo un gran problema aquí, pero yo sé que si tocara el borde de su manto. Ella se sentía avergonzada, estaba escondiéndose. El poder de Jesús salió, como podemos leer, y ella quedó sana, pero ella se estaba escondiendo porque por 12 años fue una mujer avergonzada, rechazada, una mujer débil. En una sociedad donde la pureza ceremonial determinaba la vida judía, esta mujer vivía aislada. Esta mujer había sufrido de muchos médicos. Las medicinas del primer siglo, hermanos, eran remedios supersticiosos, fórmulas mágicas, hierbas mezcladas con rituales. Inclusive el Talmud, ese escrito de los rabinos, menciona que había tratamientos muy extraños para las hemorragias en aquellos tiempos, pero nada le funcionó. Al contrario, la pobre mujer empeoraba cada día más. Luego podemos ver su expresión. Vaya a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, mire lo que dice en su corazón ella. Marcos 5, el versículo 28, dice la Biblia ahí. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tocare tan solamente su manto. Si tan solamente ella, hermanos, en este punto, ella creyó en que Jesús podía sanarla. Pero no me puedo acercar. Estoy tan débil. Estoy tan rechazada. Ya no tengo ni fuerzas. Ahora tengo que tocar, aunque sea con mis últimas fuerzas, arrastrarme entre la multitud para tocar el borde de su manto. Ahora ella está tirada prácticamente de rodillas.
abriéndose paso entre la multitud para poder siquiera llegar a tocar el borde de su manto. Y qué interesante, hermanos. Voy a leerles Malaquías capítulo 4, versículo 2, dice así: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. La palabra alas de Malaquías capítulo 4, versículo 2 es la palabra hebrea kanaf, que significa borde o extremo de manto. ¿Puede imaginarse lo que esto significa? En sus alas traerá salvación. En su borde hay salvación, hay sanidad. En el borde de su manto. En el borde de su manto. Entre la multitud hay alguien que no tiene nombre, no aparece su nombre, pero tiene una posición, no tiene ella ni un privilegio. Ahora está débil, 12 años de dolor, 12 años de rechazo, 12 años de silencio, y ahora agotada se abre paso entre ellos. Había gastado todo lo que tenía, había sufrido de los médicos, ya no le queda más, está cada día peor, pero ella cree que en el borde de su manto encontraría la sanidad que tanto necesitaba. Y déjame decirte, hermano querido, que quizá hoy tú tengas un azote igual que ella. En Marcos capítulo 5, versículo 29, el Señor dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Cómo poder tocar hoy el borde del manto del Señor de manera espiritualmente hablando? La primera cosa, reconoce tu azote, no lo niegues. Una mujer que padecía flujo de sangre, la Biblia lo llama azote. La palabra implica tormento continuo, un azote. Eso quiere decir un látigo. Eso quiere decir algo que causa dolor constantemente, algo que golpea repetidamente. La palabra azote no habla de una molestia ligera, habla de algo que golpea el corazón, la vida. Algo que hiere repentinamente, algo que no se va, algo que taladra el corazón. 12 años, 12 largos años, 12 años viendo su cuerpo debilitarse, 12 largos años aislada, 12 años simplemente rechazada. Y lo primero que ella tuvo que reconocer es: estoy enferma, necesito la ayuda, ya no puedo más. Si tan solamente tocara el borde de su manto. Ella no lo maquilló, ella no lo negó, no lo escondió. Y hoy, queridos hermanos, el primer paso para poder quedar sano de aquel azote que tienes en tu vida, en tu corazón, es reconocer el azote que tienes. Hoy el primer paso antes del milagro poderoso de Dios es que seas honesto. Muchos cargan un azote en secreto, una ansiedad constante que no te deja dormir, que no te deja en paz, una tristeza que no puedes explicar, que está ahí azotando tu vida, una tristeza que no se va, una lucha de tu matrimonio silenciosa, que aparentas que todo está bien delante de la sociedad, puedes sonreír delante de los demás, pero tú sabes que es un gran azote, ese matrimonio que no se da, esa relación que no se compone, ese pecado persistente, esa enfermedad crónica. Yo no sé cuál sea tu azote, pero en esta hora lo primero que tienes que hacer es reconocer que lo tienes ahí y que no hay nadie más que pueda ayudarte, solo el Maestro. Hoy vivimos de la apariencia. Queremos aparentar, queremos sonreír delante de la sociedad, que no tenemos problemas, que todo está bien. Queremos aparentar sonrisas, pero tú sabes el azote que tienes dentro de ti. Hoy el Espíritu Santo te llama a reconocer tu azote delante del Señor, a no quedarte allí. No permitas que esa multitud que aprieta te aleje del Señor. No, arrástrate si es necesario, con fe. No negando tu herida, no negando tu azote. ¿Cuál es el azote que tienes? Yo no lo sé. Problemas económicos constantes, un hijo rebelde, una depresión, una lucha espiritual, cualquiera que sea, una enfermedad. ¿Cuál es tu azote? Hoy
antes de pasar al siguiente punto, no lo minimices, no lo ocultes, porque David dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos dentro de mí. Delante de él expondré mi queja, dijo el salmista. Así que hoy lo primero que tenemos que hacer es reconocer el azote que tienes. ¿Cuál es el azote? Que no te deja sonreír. Que de repente sonríes, pero en la soledad salen lágrimas. Se te hacen nudos en la garganta, en el pecho sentimos algo que está ahí, que no está bien. Y fingimos delante de la iglesia, el pastor y la sociedad, pero ese azote está ahí constante. Hoy el Señor dice claramente: yo quiero liberarte de ese tu azote. Yo no sé cuántos años lleves así, cuántos meses estés esperando que Dios haga algo, igual que la mujer. En segundo lugar, deja de confiar en lo que no funciona. Mira lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 26. Y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Basta ya de poder buscar la solución por tus propios medios. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que no es en tus fuerzas? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que por más que lo intentes, separados de Dios, nada podemos hacer? Ella lo intentó todo antes de venir a Jesús. La palabra de Dios nos dice que había gastado todo. Imagínate, había vendido sus pertenencias, había probado remedios, había escuchado consejos, había tomado tratamientos dolorosos. Antes le iba peor. Pobre mujer, intentando, luchando, invirtiendo, esperando, y cada día estaba peor. ¿Cuántas veces intentamos resolver nuestro problema con nuestros métodos humanos, con nuestra sabiduría terrenal, sin considerar a Dios? ¿Cuántas veces queremos sanar el alma con una que otra distracción, con uno que otro estimulante nervioso? ¿Cuántas veces queremos callar lo que sucede en nuestro hogar? ¿Cuántas veces queremos maquillar con nuestra propia experiencia hasta que ella reconoció: no puedo más, ya no me queda más? Escuche hoy, hermanos, el borde del manto no se toca con la autosuficiencia. El borde del manto no es con orgullo. Se toca agacharnos, humillarnos delante de Dios y arrastrarnos entre en medio de la multitud para tocar el borde del manto y decirle: Señor, ya no puedo sin ti. Este matrimonio se cae a pedazos. Mi hijo está perdido. Mi vida, mi todo, Señor, estoy sin ti. Por favor, ya no puedo más. Muchos vienen a Cristo, hermanos, con un orgullo, y Dios no obra así. Han intentado controlar la ansiedad con medicamentos sin buscar al Señor. Han intentado arreglar su matrimonio sin oración, sin palabra, sin corrección del Señor, sin guía y sin poder. Han intentado vencer al pecado con sus propias fuerzas. Jeremías les reclama y les dice: ustedes han cavado cisternas, pero esas cisternas están rotas. Me han dejado a mí fuente inagotable de bendición, porque no quisiste a mí, me abandonaste y tú quisiste cavar tus propias cisternas, pero resultó que esas cisternas están rotas. ¿Estás tú dependiendo de tus propias estrategias sin depender de Dios? Aprende de esta mujer. Gastó todo lo que tenía y no pudo solucionar su problema. En tercer lugar, hermanos, muévete, aunque te sientas débil. Muévete a buscar el manto del Señor. Decide moverte. Mire lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. La Biblia dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, vino con la fuerza que le quedaba. No vino
orgullosa. No vino ahí poniendo todo lo que necesitaba, exponiéndolo delante de los demás. No, no vino con respaldo social, vino con debilidad, vino con humildad, probablemente temblando. Tal vez cada paso le costaba más, pero ella tenía, la multitud la empujaba, la multitud se oponía, pero se aferró con fe. Ella no esperó sentirse mejor para acercarse. Ella no esperó que la multitud se despejara, no esperó las condiciones perfectas. La fe no espera la comodidad. La fe avanza aunque haya oposición. La fe actúa aun cuando ya no puedo más. Cuando no puedes venir a Cristo cuando te sientas bien solamente. Hoy tienes un azote que arreglar. Él lo puede hacer. Pero tienes que venir humillado delante de Él. Ven con las fuerzas que te quedan. ¿Te sientes débil? No te quedes quieto. Muévete a buscar el borde del manto del Señor. Esa fe que movió a ella es la fe que necesitamos hoy. Es la fe que nos debe actuar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Él puede sanar, Él puede restaurar. Hoy, aunque te sientas débil, ora. Aunque te sientas débil, clama. Aunque te sientas inútil, abre tu Biblia. Aunque sientas que ya no puedes más, congrégate. Aunque sientas que ya no puedes más, alaba al Señor. La mujer no saltó, no aventó a la multitud, simplemente se humilló, moviéndose para tocar el borde del manto del Señor. En último lugar, toca a Cristo, no solo a la multitud. Toca a Cristo, no solo a la multitud. Mira lo que dice Lucas capítulo 8, el versículo 45. Lucas 8, 45. Dice la Biblia ahí. Dice: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Qué escena tan poderosa. Todos aprietan a Jesús. Todos estaban cerca, todos lo estaban rodeando, pero Jesús se detiene para hacer una pregunta que pareciera que para Pedro no tiene sentido. ¿Quién me ha tocado? Pedro responde: Señor, la multitud está apretándonos a todos. ¿Cómo preguntas eso? Pero Jesús le contesta: alguien me ha tocado, porque ha salido poder de mí. Una diferencia entre apretar y tocar. Se puede estar rodeado de los sagrados sin experimentar el poder de Dios. Se puede estar en la iglesia sin experimentar la transformación en nuestra vida. Se puede cantar sin siquiera, hermanos, sentir lo que estamos cantando. Se puede escuchar sin tocar el borde del manto. Se puede servir sin tocar el borde del manto. Lo que hizo la diferencia no fue la cercanía física de la mujer, fue su fe interior. Ella no solo tocó esa tela, tocó promesa, tocó esperanza, tocó al Mesías. Ella confió completamente en que Él podía quitarle ese azote. Hoy tú puedes estar cerca de lo espiritual, puedes estar aquí en la iglesia, pero solamente apretando entre la multitud sin tocar el borde del manto. Sin la fe que se necesita para que Dios te sane, para que Dios te ayude, para que Dios obre milagros en tus hijos, en tu familia, en tu matrimonio. Muchos estaban cerca, pero solo una mujer tocó el borde de su manto con fe. Una gran diferencia, una gran diferencia. No digas: Señor, ayúdame. En cambio, di: Señor, sana mi corazón herido. Señor, rompe esas ataduras. Señor, restaura mi hogar. Señor, te necesito. Señor, ya no puedo más. La mujer, al concluir la historia, la mujer, dice la Biblia, miren ahí en Marcos, volvamos a Marcos 5.
capítulo 5, versículo 33. Marcos 5, 33. Dice la Biblia: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecha, en lo que ella había sido hecha, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La mujer, ahora, sabiendo que Jesús había obrado en ella, temblando y temerosa, confiesa la verdad. Jesús sabía quién era ella. Jesús sabía lo que había sucedido. Él nunca ha sido sorprendido. Él sabe todas las cosas. Pero quiso que ella hablara. Quiso que los demás se enteraran del acontecimiento. ¿Por qué? Porque su sanidad completa también incluyó una restauración pública. El hecho de que el Señor manifestara que ella había sido sanada de su azote, que ya no tenía más esa enfermedad, ahora por 12 años había vivido escondida, ahora ella debería levantarse y confesar lo que había sucedido. Ahora ella debería de ir con el sacerdote para seguir lo que la ley decía y ser restaurada con su familia. El poder ahora participar plenamente de los actos divinos. La gracia, queridos hermanos, de Dios obrando en ella, haciéndola, restaurándola. Tal vez hoy necesitas dejar de esconder tu carga. Tal vez hoy necesites pedir a Dios en oración. Necesites hablar con Él. Necesitas admitir que no puedes solo. Necesitas admitir tu debilidad y decirle: Señor, por favor, obra en mí. Hoy vengo humillado a tocar el borde de tu manto. Ya no puedo más, Señor. Y qué bendición es poder ver cómo el Señor le llama hija. No la llamó impura, inmunda, no la llamó enferma, no la llamó problemática, no la llamó atrevida, la llama hija. Antes de despedirla, restaura su identidad. Tú eres mi hija. El maligno intenta que olvides que eres su hijo, que eres hijo o hija del rey. Y es aquí cuando ella recibe su restauración. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. No solo recibe su sanidad, recibe salvación, recibe paz, recibe restauración. Quizá hoy Dios quiere hacer lo mismo contigo. Quiere que quedes libre de tu azote. Quiere recordarte que eres su hijo. Quiere recordarte que eres amado, que no estás olvidado, que esas luchas por las cuales pasas, Él las conoce, pero necesitas humillarte para tocar el borde del manto. El mismo Cristo que caminó por Capernaum sigue caminando en nuestra iglesia. Hoy está entre nosotros y Él está preguntando: ¿quién me tocará con fe? ¿Quién vendrá con fe a tocar el borde del manto? Solo necesitas tocar el borde del manto, solo el borde. Extiende tu mano espiritualmente el día de hoy, reconociendo tu necesidad de Él, reconociendo que no puedes más. Atrévete a creer, atrévete a abrirte paso entre esta multitud y que seas tú como esa mujer, tocando el borde de su manto. Mujer, tu fe te ha salvado. Reconoce tu azote. Deja de depender de ti. Muévete aunque estés débil. Toca a Cristo con una fe específica entre la multitud. Reconoce que sin Él no somos nada. Y entonces, prepárate. Porque el mismo poderoso Dios que sanó a aquella mujer milagrosamente, lo puede hacer contigo. Él tiene la solución para tu hogar, para tu enfermedad, para tus hijos. Él tiene la solución para ti. ¿Por qué no vienes hoy con fe a buscar el borde del manto del Señor? Oremos a Dios.
Padre bendito, gracias por esta preciosa historia de la mujer. Gracias, Señor, porque ella nos enseña el cómo poder recibir el poder divino a nuestro favor. Señor, estamos cansados. Hemos gastado nuestras fuerzas, nuestros recursos, tratando de solucionar